ESMAR de Colombia pone a disposición de todas las personas que desean aprender, reforzar o profundizar sobre el comercio y la logística internacional este espacio virtual para la asesoría gratuita de quienes así lo requieran. Al ser una extensión de nuestra responsabilidad social empresarial, esperamos cumplir con el objetivo principal, el cual es ayudar a la comprensión de este tema. Soy Carmenza Andrade y en los siguientes minutos los voy a acompañar para hablar sobre aspectos básicos del comercio y la logística internacional desde el reconocimiento de la carga. Espero disfruten esta explicación. Bienvenidos. Los puntos que vamos a tratar son los siguientes. ¿Qué es la carga? Naturaleza de la carga y las unidades del peso y volumen de la carga. Preparar el producto o la mercancía para la carga requiere de varios factores a tener en cuenta. Establecer que la adecuación correcta permite una manipulación y el transporte pertinente de acuerdo a la naturaleza del producto, por ejemplo, son puntos no solamente básicos sino muy trascendentes en el proceso de la carga. Indagar tiempos en las operaciones de carga y descargue, tránsito local e internacional, involucrar el ejercicio aduanero, son interrogantes que no se deben escapar cuando se pretende hablar o trabajar con la carga en el contexto del comercio y la logística internacional. Comprenderá además que las agencias o empresas de carga son las facultadas de conocer a profundidad los requerimientos de manipulación, transporte y administración de las leyes aduaneras para estos casos, deben por obligación desencadenar en quien contrata el servicio un cierto parte de tranquilidad, porque antes de que llegue a las manos de estas agencias el exportador ha debido hacer su apropiación con integridad. Estos y otros aspectos son los que vamos a analizar en este recorrido por la comprensión de la carga. Junto con los siguientes videos podremos adentrarnos en la adecuación de la misma para un proceso básico logístico internacional. La carga es entonces, en términos logísticos, el acondicionamiento de productos para que puedan ser manipulados, almacenados y transportados de forma sencilla, eficiente y rentable. Se hace necesario pues entonces atender su naturaleza, la cual está representada en tres grupos así. El primero es la carga al granel, que se refiere a grandes cantidades de productos, cargados en la mayoría de oportunidades directamente en el medio de transporte o en embalajes y o contenedores especiales para tal fin y no se encuentran individualizadas. Además se hallan en los tres estados de la naturaleza, en el sólido, líquido y gaseoso, y se transportan en cualquier medio siempre y cuando se esté adaptado para esta, como por ejemplo los isotanques, que llevan leche, agua, aceite, entre otros líquidos. Las cargas al granel se manejan por diferentes circunstancias, una muy logística además, para reducir costos en el flete y permiten ser muy eficientes en la relación peso, volumen y cantidad a transportar. Otra, por la naturaleza del producto, por ejemplo el carbón. Entonces, dependiendo de las características directas del producto y de las necesidades del cliente versus vendedor, se manejan estas cargas, permitiendo además una rentabilidad muy interesante para un proceso de compraventa internacional. Bien, la segunda es la carga unitarizada. Es lo contrario de la anterior. Esta carga se encuentra adecuada de una forma diferente. Es cuando se pretende unir varios empaques, embalajes o incluso el mismo producto en una sola unidad. Las cargas unitarizadas son, por ejemplo, los pallets, que son unidades intermedias. Un embalaje que contiene varios empaques o productos son cargas unitarizadas. ¿Por qué? Porque permiten la simplificación en la manipulación. Y la unitarización máxima es la contenerización. Con la unitarización de la carga se minimizan los riesgos, el tiempo y por ende los costos en la operación disminuyen también, generando tranquilidad en todo el ejercicio, porque el cargue y el descargue son latentes a daños en la mercancía. Por último, hablemos de la carga extradimensionada. Este tipo de carga es el que sobrepasa las medidas del contenedor más grande, es decir que puede medir más de 2,40 m a lo alto, más de 2,35 m a lo ancho o más de 12 metros a lo largo, o las tres dimensiones se cumplen, advirtiendo además que incluso pueden llegar a sobrepasar la capacidad máxima de peso en un contenedor, es decir, 35 toneladas. Eso tampoco es una camisa de fuerza, sino una consideración general, bueno, porque la carga extradimensionada puede ser muy grande y no necesariamente pesar más de 35 toneladas.
Cuando se supera este peso, hablamos de carga extra pesada. Y puede ser también que la carga tenga las dos condiciones, en dimensiones y en peso. En estas cargas su manejo es profundamente delicado, es precavido, es prudente, muy peligroso también, porque un mínimo descuido puede generar no solo grandes pérdidas económicas, sino incluso pérdidas humanas. De ahí que el tema de seguro sea tan visible en este tipo de carga. Es propio además hacer una investigación sobre rutas y esquemas geográficos que permitan su tránsito. Bueno, pero hablar de la naturaleza de la carga hace que hablemos de la naturaleza del producto, porque no hay carga sin productos. Para que los productos puedan ser cargados, se hace necesario tener en cuenta su naturaleza, analizar muy bien sus características físicas, químicas y geométricas, además de su peso y volumen. De esto depende no solo su apropiación, sino todo el esquema de manipulación que van a tener: empaques, embalajes, material de contención o relleno, si se hace necesario paletizar, contenerizar, seguir una cadena de frío, en fin, es poder identificar cuáles son las medidas a seguir para evitar deterioros o pérdidas en estos cuando se están cargando o incluso almacenando, y que en la actividad aduanera no existan tropiezos. La mercancía general, o para algunos expertos no perecedera, tiene una consideración muy serena respecto de las otras naturalezas, porque si bien es importante tener cuidados, no son tan extremos como en el caso de las perecederas, por ejemplo. Entonces, el proceso de carga de las mercancías generales se realiza con el cuidado de observar su peso, geometría y adecuaciones para su manipulación, embalajes o paletizados, almacenamiento aireado, montacargas para evitar deterioros, medición de distancias, como también análisis de la distribución final. Ejemplos de las cargas generales son, por ejemplo, los enseres, textiles, libros, ropa y demás productos en condiciones similares que invitan a un proceso exitoso en la distribución física internacional. En cambio, las mercancías perecederas, el escenario es más complejo, porque tienen estas un tiempo de vida corto, que al no tenerse en cuenta pueden perecer en cuestión de hora. De ahí que cuando se habla de perecederos se hace referencia a la cadena de frío, a embalajes especiales, a material de relleno, a paletizaciones, a viajes muy cortos, a vistos buenos, a proyección de tiempos, utilización de pictogramas, almacenamientos acorde a las necesidades físicas y químicas del producto, manejo de olores, vapores, humedad, excesos de calor que pueden crear contaminación cruzada, además de las certificaciones que van a ser necesarios también para el proceso de manipulación, transporte, almacenamiento, proceso aduanero. Para el transporte de estas mercancías se hace en vehículos apropiados y normatizados, clasificados de acuerdo a las exigencias del producto a transportar, hallándose, por ejemplo, los isotermos, los refrigerados, los frigoríficos y caloríficos. La regulación internacional del manejo de productos perecederos se dio en septiembre de 1970 en Europa. Las mercancías perecederas son un grupo grande en donde encontramos los lácteos, los cárnicos y los productos agrícolas, e incluso algunos químicos, que exigen esas precauciones adicionales a las que se encuentran en el manejo de las cargas generales. En el renglón de las delicadas o frágiles vamos a ver los cristales, bebidas alcohólicas, que van a ser delicadas y también muy valiosas, lo mismo que las obras de arte. Otros ejemplos serían los productos de tecnología, como los celulares, las tabletas, computadores, electrodomésticos como las pantallas planas que ahora son tan frecuentes en el mercado. El proceso de carga es muy especial. Es mercancía que exige en su preparación e impresión de pictogramas, material de relleno como plástico burbuja, poliestireno, papel, cartón, etc. Cuidados en los movimientos, utilizaciones de montacargas o personal especializado. Si bien no demandan cadena de frío, sí se deben contar con espacios amplios y libres de elementos que puedan por accidente caer sobre estas y romperlas. De ahí que la calidad en los materiales de empaques, embalaje, relleno, contención sea significativo para impedir lesiones que puedan constar toda la operación. Cuando se hace referencia a las mercancías peligrosas, se está enfrente de una cadena de abastecimiento muy especial, porque las 9 clases o niveles de peligrosidad que existen
están normatizadas de acuerdo al Orange Book o Libro Naranja de las Naciones Unidas, el cual cada cierto tiempo se actualiza para dar los lineamientos a seguir para que los gobiernos y las organizaciones internacionales puedan conocer los parámetros para un buen acondicionamiento, almacenaje, manipulación, transporte e identificación. Y esta parte es vital porque es la que permite que todo lo anterior se desarrolle a plenitud sin poner en riesgo los espacios en donde se encuentran. Avistar los pictogramas y el número UN o de las Naciones Unidas es una exigencia en el empaque, en el embalaje, espacios de almacenamiento, transporte y documentación. Incluso el personal que tiene contacto con estas mercancías debe estar capacitado y calificado. La gran mayoría son productos controlados en toda la distribución física internacional y cadenas de abastecimiento. En la parte aduanera, los requerimientos a cumplir son minuciosos, ya que necesitan de permisos especiales, seguimientos posteriores en donde las autoridades vigilan e indagan a los actores en toda la cadena. La preparación de estas mercancías es complejo, más de lo que pueden ser las perecederas con todas sus necesidades. Las mercancías peligrosas no se pueden consolidar. Algunas se transportan al granel, como por ejemplo la gasolina y el petróleo, y los costos en el servicio de transporte traen consigo recargos que varían dependiendo del medio de transporte y grado de peligrosidad. Son en mercancías que exigen pólizas de seguros especiales y comprometen de forma directa al exportador y al importador, además de tener cláusulas de manejo medioambiental. Pueden requerir cadena de frío y transporte terrestre no superior a los 60 km por hora. También exigen estanqueidad, reposo del vehículo cuando el peso se incrementa por el aumento de vapores, al igual que la documentación que permite su tránsito. Cuando se trata de transporte aéreo, el documento adjunto a la guía aérea va a ser responsable al despachador, y este es el Dangerous Goods. Y en el caso marítimo, el IMO, y es el que estará acompañando al Bill of Lading. Bueno, entonces, entender las necesidades de las mercancías permite que el proceso de carga sea exitoso y de esta manera se hace extensivo al resto de la operación logística internacional, incluso local. Distinguir las naturalezas ayuda a la consecución de esquemas apropiados para llevar a cabo un proceso de carga. Saber lo que significan los tipos de peso en primera instancia, al igual que las unidades de peso y volumen, permite la elaboración documental y el control de las mercancías durante todo el recorrido que deben soportar, lo mismo que el cobro del servicio de transporte internacional. Discriminemos entonces los tipos de peso. Estos son, primero, el peso neto, que hace referencia al peso del producto sin adicionar envolturas, empaques, relleno o embalajes. Es el peso que permite el control en la cadena de abastecimiento, porque es lo que se espera en verdad. Es el peso real de la mercancía. En la cartilla de importaciones de la DIAN se define el peso neto como el peso en kilogramos de la mercancía a declarar una vez deducido del peso bruto el peso del empaque. Por otro lado, está el peso bruto, que sí va a sumar todo el acondicionamiento para que el producto se vuelva carga, es decir, que al peso neto sumamos el peso de envolturas, si las tiene, empaques, material de relleno, embalajes, pallets, en fin, el peso bruto es el que hace el control logístico, porque se refiere a la carga. En la cartilla de importaciones de la DIAN se define así: es el peso en kilogramos de la mercancía a declarar, incluyendo el peso del empaque. Siendo así, el cobro del servicio de transporte va a ser de acuerdo al peso neto cuando sea carga al granel o cobro por contenedores o medios de transporte utilizados, y bruto cuando se trate de carga unitarizada. Se hace necesario dejar en claro que una cosa es el cobro de las cargas consolidadas y otra de las contenerizadas. Entonces, recordemos, peso neto es igual al peso del producto solo, y el peso bruto es todo lo que hace que el producto se vuelva carga, es decir, su acondicionamiento. Los pesos son determinantes en el control logístico, aduanero y en la cadena de suministro porque ayudan a identificar posibles irregularidades. ¿Listo?
Al referirse a las unidades de peso que se manejan en la carga, nos encontramos con libras, libras americanas, kilogramos y toneladas, que son las más frecuentes. En esta explicación vamos a trabajar con los kilos y las toneladas, que ayudarán a la explicación del factor de estiva más adelante. En otros videos podremos hablar y aplicar las libras americanas y otras unidades de peso. Entonces, las unidades de volumen, que son la constante en el proceso de carga, son decímetros cúbicos y los metros cúbicos. Recordemos que el volumen es el que permite saber los espacios que ocupan los cuerpos. En el caso de la logística, estos espacios van a ser en medios de transporte, almacenes de depósito, zonas primarias y secundarias aduaneras. Bueno, en este cuadro que les estoy mostrando acá, podemos observar la razón del factor de estiva, el cual establece que el servicio de transporte se cobrará dependiendo de las unidades a trabajar en peso y volumen, pero adicional a esto es propio informar que la utilización de las unidades dependerá del medio de transporte a manejar de la siguiente manera. Si el modo es aéreo, las unidades de peso y volumen para el factor de estiva serán kilos versus decímetros cúbicos. Y si el modo es marítimo o terrestre, las unidades serán toneladas y metros cúbicos, entendiendo además que el cobro se realizará comparando el mayor entre el peso y el volumen de acuerdo con el modo de transporte. En conclusión, podemos decir que la carga es el primer paso para empezar con la gestión logística internacional. Advertir la naturaleza tanto del producto como de la carga son elementos fundamentales para la apreciación, administración y control de la distribución física internacional y cadena de abastecimiento, sin dejar de lado el modo en que se va a transportar. Al dejar este abrebocas claro, los espero en la próxima presentación, en donde ahondaré en la adecuación de la carga y se hará por medio de la explicación del volumen y el cubicaje. Ahí podemos trabajar todo lo referente a la relación de estiva y su aplicación en los cobros del servicio de transporte internacional. Por ahora, muchas gracias por su atención. Recuerden que si quieren material escrito o ejercicios para practicar sobre estos temas, pueden descargarlos de nuestra página web. Smart de Colombia se siente feliz al poder asistir a quienes requieran de respuestas precisas para la consecución de procesos amables en el comercio y la logística internacional. Smart te entrena.